En esta diapositiva hablábamos de que la ITU es de los cuadros más comunes en los seres humanos para poner en contexto, pero que realmente al llegar al momento del diagnóstico, realmente solo con la historia clínica y el examen físico, a lo mucho podríamos llegar a sospechar de una infección bacteriana y lo más que podríamos decir que podríamos estar ante una ITU ya sea alta o baja. Incluso poder llegar a decir que estamos ante un cuadro posible de pielonefritis, por sensibilidad suprapúbica, que estamos ante un cuadro de cistitis, ardor en la uretra, tercio medio distal, que estamos ante una uretritis, pero más allá de eso, pues con la clínica podemos sospechar de una IU. Y hablábamos que era importante recordar todos los agentes etiológicos, pero principalmente el Escherichia coli con sus cepas uropatógenas, como para iniciar tratamiento. Y les decía yo que la mayoría de cuadros ceden con ese tratamiento, que no es empírico del todo porque está basado en la epidemiología microbiológica de la SIBO y así uno aplica el antibiótico, pero existe un buen porcentaje de hitos que no ceden con ese tratamiento y muchas veces requieren un abordaje por más tiempo y un tanto más complejo. Entonces, ese manejo, ese abordaje depende de varios factores, de dónde localicemos la infección, si la persona tiene enfermedades concomitantes, agentes etiológicos, etcétera, y el tiempo de manejo de estos pacientes va a ser variable. A la cabeza para el diagnóstico, más allá de un cuadro que no resuelva con un tratamiento de rutina, tenemos varias herramientas, algunas de las cuales las van a utilizar en el laboratorio, como la tira rápida, que no es un sustituto 100% fiable por encima del examen general de orina, pero es muy versátil, rápido de utilizar y usted lo puede tener en su consultorio y rápidamente obtiene una muestra de orina y tiene una idea más aproximada que la que uno pueda tener con el examen clínico sobre una infección de vías urinarias. Después de la tira reactiva que vamos a hacer en el laboratorio, realmente lo ideal eso es un examen general de orina que de igual forma nos vierte una serie de datos que son importantes para el abordaje diagnóstico de la infección de vías urinarias. Y en un tercer nivel, tendríamos el urocultivo, es decir, tenemos distintas herramientas por las cuales nos podemos auxiliar. No siempre vamos a contar con las tres, es probable que contemos con una y no con la otra, y además depende mucho de dónde estemos. Les contaba yo de la unidad de salud que están lejos y que no tienen laboratorio, y pues a lo mucho podrían tener tiras reactivas o hay que andarlas cargando ahí en la gabacha por si uno va a trabajo de campo, y eso es lo más que va a tener usted a la mano. Diferente cuando está en un lugar donde usted tiene general de orina y el urocultivo a la mano, que dicho sea de paso, el urocultivo es el gold estándar para el diagnóstico. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta en esta parte, vamos a ver algunos datos del examen general de orina. No lo vamos a ver todo porque creo que parte de esto se ve en el laboratorio, pero sí quisiera tocar algunos datos más importantes, diría. Uno de esos datos importantes, por ejemplo, es la tensión de Gram, que ustedes ya aprendieron a hacer. Vean que tiene una muy baja sensibilidad, pero perdón, ¿qué están viendo, jóvenes? Estamos viendo las características del cuadro. Es que se me atravesó otra pantalla por acá. Vamos a ver. Entonces, la tinción de Gram pues, es una herramienta barata, rápida, pero que tiene muy baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Es decir, que el microbiólogo experto, el iniciado en laboratorio clínico experto, pues si logra detectar una bacteria, y tiene mucha experiencia, pues lo va a lograr detectar, pero tiene una desventaja y es que solo se va a poder detectar cuando tenemos recuentos. Algunos textos van a hablar de recuentos entre 10 a la 4 o 10 a la 5, ya entonces se va a poder detectar en la tinción de Gram las bacterias y eso de alguna forma ayuda al diagnóstico. ¿Cómo ayuda? Por ejemplo, si obtenemos bacilos Gram negativos, Gram positivos o cocos, y así nos vamos orientando de acuerdo a la lista de agentes etiológicos que de
vamos a prescribir el antibiótico que más se acople con la epidemiología microbiológica de la citrus que vimos en la sesión anterior. El otro tema es la reducción de nitratos. Ya ustedes, si han tenido algún examen general de orina, van a ver ahí nitritos positivos. Eso nos está indicando que una bacteria ahí pudo reducir los nitratos a nitritos y que eso de alguna forma se correlaciona con infección del tracto urinario. Pero vean que la sensibilidad es bien variable, entre el 40 y 70%, aunque la especificidad es alta. Aún podemos tener bajo, es barato porque viene en conjunto con todo el examen general de orina, pero podemos tener falsos positivos, como por ejemplo algunos fármacos que colorean la orina pueden, por ejemplo, si estamos usando la tira, pueden colorear la tira, la flora saprófita que caiga en la muestra de orina, y si la dejamos mucho tiempo ahí, cuando hagamos la prueba de nitrato, puede ser que en parte de esa flora saprófita haya bacterias que puedan reducir los nitratos a nitritos y nos va a dar una muestra positiva que realmente es un falso positivo, y pues los errores de interpretación de la persona que lo realiza. El otro problema también es que cuando hay recuentos bacterianos bajos no se puede observar el fenómeno. Bacterias que no tienen la enzima para hacer esa reducción de nitratos a nitritos igual no nos va a dar positiva la prueba, pero está la bacteria presente, el uso de diuréticos, orina diluida, etcétera. O a veces cuando nosotros estamos en el consultorio y nos llega un paciente y un solo nos dice que tiene un problema del tracto urinario y lo mandamos a que dé una muestra inmediatamente sin percatarnos de que el paciente puede haber estado tomando agua, puede haber estado orinando ya hace un buen rato, tomó bastante agua y puede ser que esa orina esté diluida o que las bacterias no hayan tenido suficiente tiempo para reducir esos nitratos a nitritos. Entonces nos va a salir negativa también la prueba. Lo otro que van a encontrar en el general de orina es la estereasa leucocitaria, que tiene una sensibilidad baja. Esta indirectamente nos va a estar indicando la presencia de leucocitos, es decir, de un proceso inflamatorio. Y la especificidad, vean que a diferencia de la tinción de Gram y los nitratos, la especificidad es bastante baja porque hay otro tipo de enfermedades que también nos podrían dar estos resultados. Es rápido y de bajo costo. Pueden haber falsos positivos, por ejemplo, la presencia de ácido ascórbico provoca la destrucción de algunos glóbulos blancos, vamos a tener presencia de estereasa, el uso de algunos detergentes, algunos conservantes, algunos antibióticos y otros procesos inflamatorios, incluyendo la infección por tricomonas vaginales, podría darnos falsos positivos de la estereasa leucocitaria. Pero también existe el problema de recuentos de falsos negativos, en donde los recuentos leucocitarios bajos, pues, podría, debido a inmunosupresión, podría darnos un falso negativo o la presencia de bacteriuria sintomática, ¿sí? Podemos tener la presencia de bacterias más de 10 a la 5 UFC por ml, pero no tener presencia ni de leucocitos, ni mucho menos de estereasa leucocitaria. Ven acá este aspecto muy importante, que cuando nosotros vemos en el general de orina o en la tira reactiva juntos la reducción de nitratos y estereasa leucocitaria, vean que mejora notablemente, la sensibilidad se queda igual, pero la especificidad mejora notablemente cuando ya abordamos juntos los nitratos junto a estereasa leucocitaria. Entonces es importante darle mayor valor cuando encontramos juntos. Vean que aumenta su especificidad y sin embargo la sensibilidad, si ustedes observan, siempre se mantiene a la baja, pero aumenta de cierta forma la especificidad, quizás más influenciada por los nitritos que la estereasa leucocitaria. Entonces siempre debemos de tomar con cautela estos datos, pero en todo caso nos indica la presencia o nos puede sugerir la presencia de una infección bacteriana. Aquí hay otro dato bien importante que es necesario que lo tomemos en cuenta. A veces cuando hacemos el general de orina, vamos a observar al microscopio estas bacterias, y si observamos, por ejemplo, una bacteria por campo de 1000 por, es decir, de 1000 aumentos, es decir, con el objetivo de inmersión 100 por, corresponde o podría corresponderse de forma indirecta a la presencia de 10 a la 5 UFC por ml. Aquí, disculpen el error, que aquí tiene que ser 10 a la 5, ¿sí? El otro dato que también puede venir reportado en el
general de orina es la presencia de glóbulos rojos. Hay algunos documentos que hablan de 3, máximo 3 eritrocitos por campo, otros aquí hablan de 5, pero sí definitivamente no debe de pasar de 5. Los hematíes normalmente en 3 es el límite que deberíamos de valorar por campo de 400 aumento, es decir, por el objetivo de 40 por. Otro aspecto muy importante son los leucocitos que ustedes los van a encontrar. Ahí va a depender si el conteo de leucocitos se ha hecho por el citómetro, por el cuenta leucocitos. Entonces vamos a poder dar un dato de piuria. Ahí me preguntaba alguien durante la clase o al final de la clase qué es piuria. Y piuria sería 10 leucocitos por milímetro cúbico de orina, que se correlaciona significativamente con un dato que podríamos obtener en el urocultivo de 100.000 UFC por ml. Pero esto es si lo hacemos con el contador de glóbulos blancos, ¿sí? Si lo hacemos solo por sedimento, pues de 5, hay algunos textos de 4 a 5 lo dan como el límite que podemos tolerar de leucocitos por campo en el sedimento urinario para descartar una infección de vías urinarias, y a veces arriba de 5 o 6, pues ya hay que darle algún valor. Normalmente ese rango puede andar de 5 a 10, pero arriba de 10 definitivamente usted debe de sospechar fuertemente de una infección de vías urinarias. Otro componente del general de orina que les podría estar indicando de manera indirecta es la presencia de cilindros leucocitarios, cilindros bacterianos mixtos, que puede ser indicativa de itus de manera muy particular con afectación renal, con pielonefritis. Es decir, si tenemos más de 10 leucocitos por campo, presencia de cilindros bacterianos mixtos, podríamos estar ante un cuadro de pielonefritis. Entonces, si ustedes observan, el examen general de orina sí nos aporta una gran cantidad de datos que nos pueden orientar a la luz del cuadro clínico, ¿sí? A la luz del cuadro clínico, orientar que una persona tiene una infección del tracto urinario. Entonces decimos clínica, más nitritos positivos, más estereasa leucocitaria positiva, más leucocitos, más de 10 leucocitos por campo, más de 10 hematíes por campo, por ejemplo, fuertemente estaría correlacionado con una infección del tracto urinario. Lamentablemente no siempre se da toda esta correlación, a veces no le sale la estereasa, solo le salen los nitritos, y aquí estamos viendo que los nitritos tienen falsos positivos y falsos negativos. Es decir, todo esto debe analizarse siempre a la luz de la historia clínica del paciente y del cuadro clínico que presenta al momento de la consulta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Jóvenes? ¿Se fueron? No, doctor, ninguna. Bueno. Ok, entonces, la otra herramienta que tenemos, aparte de las tiras rápidas y del examen general de orina, pues el urocultivo. Existen los famosos criterios de CAS. Lamentablemente estos criterios son un valioso estudio que se hizo ya hace varias décadas, pero lamentablemente se basaron principalmente en cuadros de pielonefritis para hacer la cohorte a nivel mundial, y entonces dejaron de fuera otros cuadros, y por lo tanto los criterios que en un principio se estandarizaron y se aplicaron sí o sí al pie de la letra como estaban, han ido sufriendo algunas modificaciones estos criterios de CAS. Por ejemplo, el número de bacterias en un cultivo que va a dar como resultado una infección de vías urinarias es variable. Sí, el número de bacterias que necesitamos para que se dé una artritis, una cistitis, una pielonefritis, una prostatitis, una epididimitis puede ser variable, y entonces por lo tanto no lo podemos extrapolar. También el sexo, ya lo veíamos al principio que la mujer tiene mayor predisposición, y algunos grupos de mujeres todavía más dentro del grupo femenino. La edad del paciente, veíamos que los mayores de edad tienen mayor predisposición, sobre todo las mujeres y hombres, pero que los hombres después de los 50 años también aumentan la predisposición. La técnica de recogida de la muestra juega un papel muy importante, y es un factor que muchas veces no podemos modular porque le damos las indicaciones a los pacientes, pero pues sí, al final son ellos quienes se toman la muestra, y nunca podemos garantizar que la muestra haya sido tomada de forma adecuada. Y también algunas características propias de los patógenos aislados también contribuyen a estos criterios.
Normalmente inóculos tan bajos, eventualmente con estas observaciones, inóculos tan bajos como 100 UFC por ml, aclarando que este dato solo es posible obtenerlo si ocupamos un asa de 10 microlitros, y si obtenemos una colonia, pues lógicamente vamos a tener 100 UFC por ml. Se considera significativo si proceden de muestras obtenidas adecuadamente, por ejemplo, punción suprapúbica, cistoscopía con un proceso adecuado de asepsia. Entonces se le tendría que dar a valores tan bajos como este. Y sobre todo, si se tomó la muestra de forma adecuada, por ejemplo, por cistoscopía o punción suprapúbica, tenemos este recuento y tenemos síntomas de infecciones del tracto urinario, y a eso le agregamos que tenemos piuria, de acuerdo a lo que vimos en la lámina anterior de lo que significa piuria, entonces estamos ante una infección del tracto urinario y requiere darle tratamiento. Otro aspecto que también afecta el criterio de CAS, pues es que la orina obtenida por emisión espontánea se contamina con facilidad con la microbiota, ¿sí? Y esto dificulta muchas veces el análisis que el licenciado en laboratorio va a dar, sobre todo cuando hay un divorcio entre la clínica y el laboratorio, donde no se le da información clínica al licenciado en laboratorio clínico, lo cual debería de hacerse, siempre debería de acompañarse con datos clínicos del paciente la orden del examen general de orina, pero no es una práctica que se dé en nuestro país, y eso de alguna forma dificulta grandemente eso. La presencia de sondas urinarias que se colonizan rápidamente y forman biopelículas es otro factor a tomar en cuenta. Y un factor muy importante en nuestro país es que los cultivos de orina quizás más de la mitad de los cultivos de orina que llegan a los laboratorios clínicos no han sido prescritos con criterio médico, sino que es la persona que dice, me arde para orinar y me voy a hacer el urocultivo para no ir 2 veces donde el médico, ¿sí? Entonces esto contribuye grandemente a que se vaya distorsionando la utilidad y el análisis de un urocultivo. También la frecuencia de bacteriuria asintomática, que es alta en ciertos grupos de poblaciones, por ejemplo, en mujeres en edad adulta, bastante frecuente la bacteriuria asintomática. La falta de información, que ya la había mencionado, ya no la voy a tocar, y otros parámetros adicionales, como la piuria, que les mencionaba acá arriba, que realmente, aunque tienen una especificidad alta, pero vimos allá que la sensibilidad es bastante baja y depende de la pericia del licenciado en laboratorio clínico, del microbiólogo y de las técnicas que empleen para su detección. Otro aspecto que aquí no sucede tanto, pero hasta eso es una desventaja, porque de pronto cuando como médicos sospechamos que estamos ante una infección de vías urinarias complicada, sobre todo por bacterias atípicas en pacientes, por ejemplo, varones arriba de 50 años, es importante que podamos optar los médicos a solicitar al laboratorio que el cultivo lo haga, por ejemplo, con el asa de 10 microlitros, porque aquí aumenta 10 veces más la posibilidad de captar una bacteria, ¿sí? Que con el asa de 1 microlitro. Entonces, a veces los laboratorios todos utilizan la de 1 microlitro, y eso pues de alguna forma dificulta. Otro aspecto muy importante es que no todos los laboratorios utilizan los mismos medios selectivos, lo cual podría incidir en el resultado, y algunos laboratorios incluso llegan al punto de que los cultivos los mantienen 24 horas, otros los mantienen 48 horas, etcétera, y eso de alguna forma dificulta. La mayoría, pues, podríamos estar ante esas problemáticas. Entonces, si ustedes se fijan, no es tan simple entonces con todos estos factores aplicar un solo criterio, que 100.000 UFC por ml es lo único que nos va a indicar infección del tracto urinario, porque estamos dejando de fuera todos estos factores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manejan los criterios de CAS? Y después vamos a ver una tabla. El criterio de CAS es bien claro, que los recuentos significativos van a ser mayores o iguales a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por ml, ¿sí? Y que pueden ser aplicados a la mayoría de las muestras. Sin embargo, cuando ya tomamos los factores anteriores, nos damos cuenta que tenemos que hacer varias excepciones.
en orinas obtenidas, por ejemplo, con punción suprapúdica, o orinas que proceden directamente del riñón, que se hace una aspiración de orina intrarrenal. Cualquier recuento que nos dé el licenciado en laboratorio clínico es válido y es significativo, y por lo tanto debemos de informarle al licenciado en laboratorio clínico que la orina ha sido obtenida por punción suprapúbica o ha sido obtenida directamente del riñón, porque para que el licenciado en laboratorio clínico nos reporte cualquier aislamiento, ¿sí? Que no vaya a descartar ningún aislamiento, y que lo que encuentre, eso nos los tiene que reportar sí o sí, ¿sí? La otra excepción es las mujeres jóvenes con síndrome miccional, es decir, sintomatología de infección de vías urinarias más presencia de leucocitos, arriba de 5 leucocitos o de 10 leucocitos, como veíamos en la lámina anterior, se va a considerar significativo la clínica más leucocituria. Si tenemos mayor o igual a 10 a la 2 UFC por ml, lo vamos a considerar significativo, ¿sí? Y entonces es importante que en la boleta fuera de que la persona está con sintomatología de itus, más que el general de orina ha dado leucocituria, ¿sí? De acuerdo, que al estudio del sedimento se han encontrado leucocitos. Entonces es importante que eso lo tome en cuenta el licenciado en laboratorio clínico, para que tampoco nos vaya a descartar esto y nos reporte, y nosotros sabemos que le vamos a dar significado. En los varones, donde la obtención de orina es menos susceptible a que se contamine por cuestiones anatómicas, pues recuentos de 10 iguales o mayores de 10 a la 3 FCML le vamos a dar significativo. Entonces tenemos infección del tracto urinario y tenemos síntomas de infección del tracto urinario, y esto le vamos a dar significancia y debemos de proceder al tratamiento, y esperamos que el licenciado en laboratorio clínico nos reporte el antibiograma. Las orinas obtenidas por sonda vesical se consideran significativas recuentos mayores o iguales a 10 a la 3 UFC por ml de cualquier microorganismo, siempre y cuando el cultivo sea puro, es decir, que se aísle un solo microorganismo. Entonces vean que los criterios se van modificando de acuerdo a las circunstancias clínico, microbiológicas y de general de orina del paciente. Salvo todas estas condiciones anteriores, ¿sí? Si no se presenta ninguna de estas características, o orina por punción suprapúbica, mujeres con síndrome miccional de leucocituria, varones, etcétera, orinas obtenidas por sondaje vesical, si no se presenta esto, entonces recuentos menores o iguales a 10 a la 4 van a ser considerados como no significativos, ¿sí? Pero antes de considerarnos significativo un recuento como este, debemos de tomar en cuenta todo lo anterior, ¿sí? Otro aspecto importante es que a veces se obtienen cultivos mixtos, ¿ya? Entonces es importante informarle al licenciado en laboratorio que la muestra se obtuvo de un paciente sondado, de un paciente hospitalizado o de un paciente mayor de 65 años, ¿sí? Y es importante informárselo porque allí debe de haber una correcta interpretación con el cultivo mixto, porque bacterias de la flora normal pueden haber colonizado y ser quienes nos estén provocando la infección del tracto urinario. Entonces hay que informarle eso al licenciado del laboratorio clínico para que haga una adecuada interpretación del resultado del urocultivo. Entonces vean que hay una serie de factores que nos afectan. Hola, hola, estoy en clase ahorita. Estoy en clase. Entonces, vean que hay una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta, y sería importante que pudiéramos tener una mejor comunicación con el laboratorio. En otros países así sucede, pero acá incluso las mismas órdenes de exámenes no tienen ningún cuadrito, un espacio para ponerle estos datos al licenciado en el laboratorio, y de igual forma del otro lado el licenciado del laboratorio pues no pide ni exige estos datos, y serían muy importantes al momento de interpretar un urocultivo, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el volumen que le vamos a indicar al paciente que tiene que presentar? En general, para la mayoría de muestras van a ser de 5 a 10 ml. Hay algunas excepciones, como cuando sospechamos, ¿se acuerdan? La lámina que les ponía, de
pacientes con sintomatología de uretritis, urocultivos persistentemente negativos, que había que pensar en nuestro medio Mycobacterium tuberculosis. Si usted sospecha de eso, pues tiene que indicarle al paciente que tiene que llevar no de 5 a 10 ml, sino de... ¿Sí? Aerobio 5 a 10 ml. Si sospechamos de alguna parasitosis del tracto urinario, como por ejemplo esquistosomiasis, ahí necesitamos mayor cantidad de orina. Aquí, a diferencia de esta, que estamos esperando que sea la orina de medio chorro de la mañana, aquí en el caso de los parásitos, por ejemplo esquistosomiasis, se prefiere la orina del mediodía para esperar que haya liberación de huevos del parásito, incluso se le pone a caminar a la persona para garantizar o que haya mayor probabilidad de la obtención de huevos del parásito. Para el diagnóstico de infección renal de virus, por ejemplo, citomegalovirus o adenovirus, por ejemplo, en la cistitis hemorrágica en niños, ¿sí? Que puede ser debido a adenovirus, no necesariamente una bacteria. Esto es frecuente, lo podemos observar en el Bloom, que los niños llegan con una cistitis hemorrágica y no necesariamente es una bacteria, sino que muchas veces está relacionado con los adenovirus. El volumen es el mismo, de 5 a 10 ml. Si sospechamos de lectospirosis, una de las muestras que se toma es la muestra de orina y el volumen es de 5 a 10 ml. ¿Cómo es la información que nos van a proveer del resultado del cultivo? Nos van a informar que si hubiera un cultivo con crecimiento significativo de 1 o de 2 microorganismos. Entonces, se van a informar como cultivo positivo. Normalmente acá algunos laboratorios le informan solo de uno, pero ya les decía yo en clase que lo correcto es que si el licenciado en laboratorio clínico o el microbiólogo en el laboratorio detecta 2 microorganismos y esos 2 microorganismos son uropatógenos del listado que estuvimos revisando, debe de reportarse los 2 uropatógenos con el antibiograma, ¿sí? También si los cultivos, si no hubo crecimiento, deben de informarse como cultivos negativos. Es importante indicar que por qué reportan el urocultivo negativo y qué tipo de asa utilizaron. Porque es importante que en el reporte no solo lo reporten como negativo, sino nos presenten el tipo de asa que utilizaron. Porque recordemos que si cultivamos con el asa de 1 microlitro, ¿sí? Eso reduce grandemente la posibilidad, 10 veces menos posibilidades de detectar microorganismos que cuando usamos el asa de 10 microlitros. Entonces es importante que si nos reportan un cultivo negativo, nos reporten el asa que utilizaron, porque si persisten los síntomas y nosotros sospechamos que estamos frente a una ITU con una bacteria típica, una bacteria que ya puede estar intracelular, ya veíamos la foto, la Escherichia coli uropatógena de forma intracelular, pues podemos tener urocultivos o dificultades para aislar la bacteria, y si nosotros cultivamos más volumen, por ejemplo con el asa de 10 microlitros, aumenta la posibilidad de que podamos aislar. Entonces, si en un principio se cultivó con el asa de 1 microlitro y persisten los síntomas y nosotros seguimos sospechando, podemos pedirle que se aumente y se inocule el siguiente urocultivo con un asa de 10 microlitros. Entonces, por eso es importante que cuando a uno le reportan un cultivo como negativo, nos digan qué asa ocuparon, ¿sí? ¿Qué el volumen, cuál fue el volumen que ocuparon para la siembra? ¿De acuerdo? También existe lo de los cultivos mixtos que estábamos viendo en la lámina anterior, en los que no se trabaja ningún microorganismo y se nos va a reportar como si aísla flora mixta. Eso probablemente puede ser por contaminación de la muestra, ya vimos que eso es bastante frecuente, y aquí pues el mismo licenciado del laboratorio nos puede recomendar enviar una nueva muestra siguiendo o tratando de ser más estricto con las pautas de recolección, ¿sí? En el caso de que se detecten presencia de varios microorganismos que son propios del tracto urogenital, perdón, también podría informarnos el licenciado en laboratorio clínico que si hay la microbiota saprófita urogenital, probablemente contaminación. En nuestro medio, lo más frecuente es que nos lo reporten como negativo, ni siquiera nos dicen si hay la flora mixta. Normalmente, cuando ellos ven flora mixta,
nos lo reportan como negativo, pero no es culpa de ellos, es porque no le damos información del cuadro clínico al licenciado y por lo tanto no le queda más que reportarlo como negativo. Así es que usted, si cuando indique un urocultivo, no pierde nada con agregar datos muy importantes de su paciente para que pueda ser tomado en cuenta por el microbiólogo. Esta lámina se las traía, con esta lámina terminaríamos, ¿sí? Pueden observar que tenemos distintos posibilidades de paciente. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con una punción suprapúbica, con una citoscopía. Esto se hace con condiciones de asepsia, antisepsia. Tenemos una punción renal directa para obtención de orina directamente del riñón, ¿sí? Y entonces ante estos casos, mire, cualquier recuento, por muy pequeño que sea, va a ser tomado como significativo y vamos a requerir de que se nos dé como positivo el urocultivo y se nos dé el antibiograma. ¿De acuerdo? En estos tres casos, ¿sí? En esta punción suprapúbica, cistoscopía y punción renal, ¿sí? A veces, pues puede darse el caso de que dé un resultado probablemente no significativo cuando la bacteria que encontremos en este recuento sea microbiota saprófila, ¿sí? Como por ejemplo reflujo durante la aspiración, etcétera. Pero normalmente cualquier recuento ante estas muestras, más piuria, va a ser un cultivo positivo y nos deberían de reportar el antibiograma. La otra posibilidad que tenemos acá es una mujer normal, pero que ha sido tomada una muestra de orina de medio chorro y que obtenemos mayor o igual a 100 UFC por ml. Vean, aquí le he puesto, está un asterisco que me está indicando que estas 100 UFC por ml fueron obtenidas por un cultivo con una asa de 10 microlitros, ¿ves? Que aumenta la posibilidad. Si lo hubiéramos cultivado con la de un microlitro, probablemente esto no hubiera salido nada, pero al cultivar con la de 10 microlitros nos salió mayor o igual a 100 UFC por ml. Este dato no sería significativo si no hubiera sintomatología y además no encontráramos piuria, cilindros leucocitarios, una tinción de gran con microorganismos. Si tenemos todo esto más el cuadro clínico, este dato es significativo, a no ser que el licenciado en laboratorio clínico encuentre un cultivo polimicrobiano. Caso contrario, el cultivo debe reportarse como positivo y reportarle el antibiograma. Entonces vean que aquí ya tienen dos casos en donde ustedes le van a dar valor a recuentos bastante bajos. En el hombre ya hablábamos que no es normal la infección de vías urinarias, entonces una orina de medio chorro en un varón que tiene síntomas de infección del tracto urinario, más piuria, más cilindro leucocitario, tinción de Gram positiva, ¿sí? Y obtenemos un recuento mayor o igual a 1000 UFC por ml, pues el cultivo se va a interpretar como positivo y requerimos del antibiograma. Aquí tenemos la otra, la orina obtenida por sondaje vesical, igual si se realiza con adecuada técnica de obtención, técnica séptica, entonces le vamos a dar valores a recuentos tan bajos y vamos a pedir el cultivo con antibiograma o esperamos que nos lo reporten. Pero es importante que el microbiólogo, el iniciado en laboratorio clínico, en la boleta, le informemos esto, porque si no le informamos, ¿sí? No le informamos esto, el licenciado va a pensar que es una muestra de orina de medio chorro y ya, ¿sí? Y es probable que entonces no nos reporte estos resultados. Pacientes con sonda permanente mayores o iguales a 1000 UFC por ml se van a tomar en cuenta, ¿sí? Y orina de medio chorro para la bacteriuria sintomática, vean acá, cambia, y esto se lo dije durante la clase, que el único dato para el cual vamos a utilizar sí o sí un dato igual o mayor a 100.000 UFC por ml, sobre todo si tenemos dos urocultivos a repetición y si ahí es el mismo patógeno, pues en mujeres, pues vamos a dar como positivo y vamos a requerir la especie y el antibiograma para dar el tratamiento. Un resultado no significativo aquí va a ser que sea 10 a la 4, ¿sí? Es decir, menos de 100.000 UFC por ml. Ahora, este dato de la orina de medio chorro, ¿sí? De bacteriuria
Si es para un hombre, no vamos a requerir de 2 urocultivos, sino con un solo urocultivo de orina de medio chorro en hombre, ya le vamos a dar, aunque no haya síntomas, es decir, que aquí tenemos la mujer y el hombre que no tiene sintomatología del tracto, de infección del tracto urinario, pero en el caso del hombre, un solo urocultivo con un dato mayor o igual a 100 OFC por ml, le vamos a dar valor. Sí, en el caso de la mujer, vamos a requerir de 2 ya urocultivos para poderle dar valor y dar tratamiento basado en el antibiograma. Aquí les pongo en esta lámina lo de las asas porque parece algo que no nos interesa a los médicos, pero por el contrario es algo sumamente importante para nosotros como médicos saber con qué asa sembraron el urocultivo. Incluso llegar a nosotros a decirles o a pedir, quiero un urocultivo y quiero que me lo siembre con el asa de 10 microlitros cuando sospecho yo que va a ser escasa la cantidad de bacterias que voy a poder obtener, etcétera, sobre todo en las hitos a repetición, hitos clínicas a repetición y que los urocultivos me han estado saliendo negativos, yo puedo pedir que me cultiven con el asa de 10 microlitros. Sí, entonces aquí les he puesto a qué equivale. En el asa de 10 microlitros, una colonia aislada, una sola, equivale a 100 UFC por ml y con el asa de 1 microlitro, una colonia equivale a 1000 UFC por ml. Esta última del asa de 1 microlitro es la que vamos a utilizar en el laboratorio esta semana y cada colonia que contemos pues va a equivaler a 1000 UFC por ml. Es decir que si nosotros encontramos 5 colonias, vamos a multiplicar por 1000, si encontramos 20, multiplicamos por 1000 hasta que podamos llegar a datos de 10.000 UFC por ml, 100.000 UFC por ml, o sea, es decir, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? Hola, hola. No, Entonces, con estos datos que hemos visto, eh, he tratado de darles el panorama que el urocultivo, lejos de perfección, es una herramienta diagnóstica bastante imperfecta y que por lo tanto debemos de analizarla con cuidado y siempre debemos de analizarla a la luz del cuadro clínico del paciente y de los otros datos accesorios que podamos obtener, ya sea de la tira, del examen general de orina, el estudio del sedimento, de la coloración del grano. Es decir, que todos esos datos son importantes al momento de poder interpretar el urocultivo y siempre tomando en cuenta el criterio de las bacterias uropatógenas, ¿verdad? Que siempre hay que darles su debida importancia. ¿No hay preguntas? De todos modos, tenemos el laboratorio y ahí vamos a ver tanto lo del examen general de orina como del urocultivo, como su interpretación. Ahí van a hacer ustedes urocultivo, van a hacer el recuento y van a entender de dónde salen todos esos datos. Probablemente cuando ya estén ejerciendo ustedes van a ver que en la vida real pues no podemos contar con todos esos datos y muchas veces pues toca pasarse meramente en la clínica en una tira y el urocultivo con el resultado como se acostumbra en nuestro país. Pero es importante que ustedes vayan cambiando la mentalidad y recuérdense que el laboratorio clínico es un aliado y un aliado bien utilizado pues les ayuda a hacer su trabajo. Entonces, compartir el cuadro clínico de su paciente con el laboratorio es sumamente importante y ustedes podrían hacerlo incluso, sobre todo en la parte privada, donde su orden de examen usted podría agregar un apartado de historia clínica del paciente para que el licenciado se pueda orientar mejor y así les ayude más a ustedes con el manejo de su paciente. Por aquí me quedaría, doctora, aquí está el hijo Josué también. Si no hay preguntas. Gisela Beatriz. doctor, yo tengo una duda, pero no es de la clase, solo quiero saber si nos va a poder proporcionar las diapositivas para poder estudiar. Claro que sí, como siempre solo la reviso, porque siempre después de la clase yo reviso las diapos y bueno, trato de dejarles una presentación, no que esté resumida, pero sí que haga más énfasis en lo que más hemos discutido y así pues pueda facilitarse su trabajo. Pero
Yo les insisto, jóvenes, son bien pocos los que están, mire, solo hay 38. Entiendo que porque quieren estar, yo les insisto que más que grabar la clase o la presentación, presten atención a lo que se dice en la clase. Fíjense en mis preguntas de examen, si ustedes prestaron atención en la clase de este parcial que acaban de hacer, las preguntas se respondían con lo que habíamos discutido. Si ustedes hubieran prestado atención, pues hubieran contestado de mejor manera esas preguntas. Entonces es importante prestar atención en todas las clases de todos los compañeros docentes. Y claro que les voy a compartir la presentación. ¿Otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, Lee Josué, no sé si les va a hacer algún comentario, o doctora, o ya se me fueron. De mi parte, no, todo bien. Ah, bien. Entonces, jóvenes, por aquí nos quedaríamos. La doctora que cierre el chat, porque ella, Doris Elena Mejía. Ajá, Doris. Ah, no estaba subiendo la mano. Ok, chicos, cuídense mucho, desconéctense para que la doctora cierre ahí. Feliz noche, doctor. Gracias. Cuídense.